Bueno, ahora sí esperemos pues que sea el último video del corte uno, como para ya finiquitar, digamos que la parte de introducción a la mecánica cuántica y por lo menos al formalismo, ¿cierto? Entonces vamos a ver función de onda en el espacio del momentum. Bueno, entonces en el espacio del momentum nosotros tenemos tenemos un problema de autovalores de la siguiente forma. Tenemos un operador momentum sobre un ket P' y esto es igual a un autovalor P' por el ket P', ¿cierto? Entonces, también tenemos análogamente a la representación en la base de posición. Entonces tenemos que eh, el bracket entre P' y P2' básicamente va a ser igual a un delta de P' menos P2', ¿cierto? Entonces, esto es en analogía y en analogía también, igualmente. Entonces lo que nosotros tenemos acá es que el ket arbitrario alfa se puede expandir en la base del momentum con la integral sobre P' del ket P' por la proyección de alfa sobre una base P', ¿cierto? Entonces, y nosotros decimos que esto acá es phi sub alfa de P', y que esto es la función de onda en la base del momentum. Listo. Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir acerca de la representación en la base del momentum? Así como nosotros hablamos de la probabilidad para encontrar una partícula en una posición x' o en un intervalo de x' alrededor de una posición x', entonces nosotros también podemos decir la interpretación probabilística del coeficiente bracket P' alfa igual a phi sub alfa de P' es la siguiente. Cambiamos de color. Utilicemos el azulito clarito. Entonces la amplitud al cuadrado. Recuerden que todo esto tiene que ver con amplitudes al cuadrado, con probabilidades. La amplitud solo es una amplitud de probabilidad, que es distinto. Entonces esta amplitud al cuadrado de el bracket de P prima alfa, es decir, la función de onda del momento por un, un dp' infinitesimal es la probabilidad
de que una medida de P de como resultado P' en un intervalo de P', ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos y ya tenemos definido entonces la función de onda del momentum, ¿cierto? Entonces, ahora, como habíamos dicho, si alfa está normalizado, entonces podemos decir que la integral sobre dp' de la proyección de alfa sobre P' conjugado por la proyección de alfa sobre P' va a ser igual a la integral sobre dp' de phi sub alfa asterisco de P' por phi sub alfa de P', las funciones de onda en representación del momento o representadas en el espacio del momento. Esto es igual a la integral sobre dp' por la magnitud al cuadrado de la función de onda del momento, y esto es igual a 1. Listo. Entonces, eso es básicamente como es tan análogo el trabajar con funciones de onda representados en la base de posición o en la base del momento. Entonces, básicamente eso es todo lo que tenemos que decir sobre la función de onda del momentum en este momento. Y ahora vamos con la conexión entre las representaciones. Entonces, conexión entre la representación en la base de posición y la base de momentum. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, nosotros, para poder llevar a cabo, digamos que esta tarea, necesitamos una función que nos permita hallar una transformación entre las dos. Después vamos a ver que básicamente esto va a hallar transformadas de Fourier y ya, ¿cierto? Entonces, son transformadas de Fourier de la función de onda. Entonces, pero vamos a construir, digamos que ese formalismo. Entonces, requerimos una función de transformación que es el bracket entre x' y p'. Listo. Entonces, ahora, digamos que en la expresión que nosotros habíamos derivado con anterioridad, en donde teníamos que el bracket de x', px alfa, era igual a menos i h barra por la derivada con respecto a x' de la función de onda x' alfa. Bueno, entonces nosotros teníamos esto. Ahora vamos a hacer que
el ket alfa sea un AutoKet del operador Px, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Lo que nosotros tenemos acá, un operador P, pues en general, eso no importa. Entonces, lo que tenemos acá es que el bracket x' p, p' igual a p' por el bracket x' p' va a ser igual a menos i h barra derivada con respecto a x' por el bracket x' p', ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos acá es una ecuación diferencial de esta forma. Tenemos una ecuación diferencial IH barra derivada con respecto a x' por el bracket de x' con p' más p' por el bracket de x' y p'. Esto igual a 0. Listo. Entonces que básicamente la solución de esta ecuación diferencial es la función de transformación que nosotros estábamos buscando acá, ¿cierto? Entonces, la solución es una solución conocida. Entonces, esta ecuación diferencial tiene como solución, entonces, el bracket de x' y p' igual a n por la exponencial de i p' x' sobre h barra, ¿cierto? Entonces ahí n es una constante de normalización, eso es todo. Entonces, de donde n es una constante de normalización. Listo. Bueno, entonces vamos a ver una cosa, una pregunta acá que es importante: ¿cómo obtener la constante de normalización? Listo. Entonces lo que nosotros hacemos es que calculamos este bracket, que sabemos pues que esto es un delta, ¿sí o no? Entonces, x', el bracket entre x' y x2', y digamos que utilizamos la resolución de la identidad en el espacio y el momento, ¿cierto? Entonces esto sería aquí x', p', esto sería p', x2'. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Lo que vamos a tener es que esto es igual a la integral sobre dp'. Esta es la función que estamos buscando, o sea que esto es acá un n por la exponencial de i p' x' sobre h barra, ¿sí o no? Y este es el conjugado de esa función que estamos buscando, o sea que esto es n asterisco por la exponencial de menos i p' x2' sobre h barra, ¿cierto? Eso es básicamente lo que tenemos ahí. Y entonces cuando factorizamos algo, entonces obtenemos lo siguiente. Espérate un momentico que
Veo aquí una rareza. Ah, listo. Bueno, entonces todavía no. Esto es la magnitud de esa constante n al cuadrado por la derivada, perdón, por el diferencial de P'. Esto por la exponencial de lo siguiente, de I sobre H barra por P' que multiplica a X' menos X2', ¿cierto? Entonces ahora voy a multiplicar a dividir por H barra, entonces esto me queda de la siguiente manera. Esto me queda que es H barra por la magnitud de N por dp' sobre H barra por la exponencial de I P' sobre H barra por X' menos X2'. Entonces observen una cosa. Nosotros acá tenemos esta variable P' sobre H barra y acá tenemos esta misma variable, ¿cierto? Entonces nosotros simplemente podemos expresar esto como H barra por la magnitud de n al cuadrado. Digamos que esto es por, definimos una nueva variable que es, digamos, pues ahí el vector de onda, ¿cierto? Entonces, diferencial de k por la exponencial de ik X' menos X2', donde k es igual a P sobre H barra. Vamos P', pues, ¿cierto? Ahora por propiedades, nosotros sabemos que esta integral de acá no es otra cosa que 2pi por el delta de X' menos X2'. Entonces escribimos eso, esto es 2pi H barra magnitud de n al cuadrado por el delta de X' menos X2'. Pero resulta que cuando nosotros comenzamos este cálculo, nosotros dimos que lo que estábamos haciendo era que estábamos representando este bracket de X', X2', y resulta que ese bracket también es idénticamente igual a delta de X' menos X2'. Entonces, básicamente lo que tenemos es que esto igual a delta de X' menos X2'. Por lo tanto, 2pi h barra por la magnitud de n cuadrado es igual a 1, por lo que podemos escoger a n sin ningún inconveniente como 1 sobre la raíz de 2pi h barra, ¿cierto? Entonces, ahora sí estamos listos para hallar una relación de transformación entre las representaciones en la base de posición y en la base de momento, porque ya tenemos la constante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos que la proyección de alfa sobre X' la podemos escribir en la representación del momentum como la integral sobre P' de el bracket de X' y P' por la proyección de alfa sobre P'. Entonces esto acá, básicamente lo que tenemos son lo siguiente. Tenemos acá una función de transformación. Acá lo que tenemos es una función de onda en la base del momentum que va a ser phi sub alfa de P'. Y acá lo que tenemos es una función de onda en la base de posición que va a ser phi sub alfa de X', ¿cierto? Entonces no tenemos más que eso. Y esta función de transformación básicamente ya la conocemos y es 1 sobre la raíz de 2pi h barra, sí o sí, por la exponencial de I
sobre h barra p prima x prima, ¿cierto? Entonces, nosotros qué podemos escribir? Podemos escribir de esta forma. Podemos escribir que la función de onda de x es igual a 1 sobre la raíz de 2pi h barra por la integral sobre p de la función de onda en la base del momentum por e a la i px sobre h barra. Esto, digamos que palabras más, palabras menos, es la transformada inversa de Fourier de la función de onda, ¿cierto? O la transformada de Fourier, pues, de la función de onda representada en la base del momento. Pues eso depende de uno cómo vea las cosas, ¿cierto? Entonces, lo importante de este asunto es que esta es nuestra función de transformación, ¿sí o no? Eso es lo importante. Digamos que nosotros, desde la perspectiva de las representaciones discretas, ya también habíamos hallado esto. Lo que pasa es que no era una transformada de Fourier, sino que era más parecida como una serie de Fourier, pero era donde nosotros decíamos que podíamos transformar entre bases si hallábamos una matriz unitaria U. Aquí lo que estamos haciendo es que es un poquito diferente porque nosotros aquí ya estamos representando nuestro vector. En este caso estamos representando nuestro vector en una base en particular, ¿cierto? Entonces estas son las bases, pero no son los vectores, no son kets arbitrarios, son bases, ¿cierto? En este caso de acá, nosotros tenemos unos kets arbitrarios representados en unas bases y lo que estamos haciendo es hallar la relación de transformación entre esas bases. Entonces, en eso es que se difieren, digamos que estos dos cambios de base, pero digamos que la idea es similar. Bueno, ahora entonces vamos a hallar la función de transformación inversa para esto. Entonces, si esta es la transformada inversa de Fourier para la función de onda phi sub alfa x, entonces ahora vamos a hallar la transformada de Fourier para la función de onda phi sub alfa x, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces vamos a considerar el bracket P sub prima alfa o la proyección de alfa sobre P prima, pues que esto no es otra cosa que la función de onda de alfa en la base P prima. Entonces vamos a considerar esto. Entonces esto es el bracket P prima alfa, y entonces esto lo escribimos en la representación de posición. Esto es la integral sobre x prima de P prima o del bracket P prima x prima por el bracket x prima alfa. Entonces, ¿qué ingredientes tenemos aquí en esta ecuación? Aquí tenemos la función de onda en la base de posición. Aquí tenemos la función de onda en la base del momentum. Y aquí tenemos una función de transformación inversa, cierto, que básicamente es simplemente 1 sobre raíz cuadrada de 2 pi h barra por e a la menos, porque es la inversa, y sobre h barra p prima x prima, ¿sí o no? Entonces así ya sencillamente introducimos cada ingrediente ahí en esa expresión y decimos que phi sub alfa de p prima es igual a 1 sobre la raíz de 2 pi h barra por la integral
de dx' de la función de onda representada en la base de posición por e a la menos i sobre h barra P'X'. Y esta entonces es la transformada de Fourier de phi sub alfa de x' o la transformada inversa de Fourier de phi sub alfa de P', ¿cierto? Entonces, pues eso depende a quién se esté refiriendo uno, pero ahí tenemos ya las dos transformaciones. La transformación de momentum, de una representación en el espacio del momento en el espacio de la posición, y una representación y un cambio de base de la representación de la función de onda en el espacio de posición al espacio de momento. Entonces, digamos que desde cierto punto de vista ya podemos dar por concluido el tema de representaciones continuas. Faltan algunas cosas que son más ejemplos que conceptos. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de paquetes de ondas gaussianos. Eso digamos que lo podemos hacer en un próximo video, pues yo creo que para el segundo corte ya. Y podemos hablar de las funciones de onda del oscilador armónico, bueno, como cosas por el estilo, ¿cierto? Por pronto lo de los paquetes de ondas gaussianas sería bueno verlo lo más pronto posible. Entonces voy a mirar a ver si arrancamos con eso el segundo corte. Ok, pero el primer corte termina acá. Listo. Entonces ya espero que estos videos les hayan sido de utilidad. Y entonces ya creo que nos vemos en el parcial, muchachos. Bueno, muchas gracias.